Mira, yo Siento que las personas que lo manejaban tenían que estar bien en forma porque eso debe de costar. Ajá, sí. Entonces ahí ella llevaba el material. Sí, y de hecho esta vara que está acá, esta es una representación de lo que él tenía que utilizar para reparar, porque él agarraba la varita. Tenía que llevar todo eso. Sí, tenía que llevar eso. Ya como que él lo subía y jalaba las antenas y ya pues le hacía el arregle ahí. Y luego ya él tenía que llamar a la locomotora o el departamento de telegrafistas a indicar que ya se reparó. Sí, pues. Sí, para que se puedan comunicar. Y esto él se tenía que poner en los pies para poder escalar. Sí, ya le entendí. Eso va aprovechado en el pie. Sí. El Alex. Sí. Esta es una pizarra. Gracias, todos nos despedimos de este video, mi gente. Pero, sí, adelante. Esa es una pizarra donde ellos pues indicaban la hora de salida del tren, qué conductor iba a ir y qué personal iban a ir a trabajar. ¿Sí? Entonces acá ya pues encontramos el departamento de telegrafistas que va de la mano junto con el celador, pues que su función era arreglar esto. Entonces aquí encontramos diferentes tipos de teléfono. Encontramos el teléfono de timbre. Pues se le daba la vuelta y ya se podía comunicar con una persona. Este era un teléfono a línea abierta. ¿Y qué quiere decir? Que si usted tenía un teléfono en su casa, podía escuchar lo que estaba hablando la otra persona que también tuviera un teléfono. No había como ciertas líneas como ahora. Sí, entonces aquí tenemos esto que se ve como una diadema, como cuando se comunica un call center, pues pueden hacer así. Entonces él podía escuchar ahí y podía hablar por el cosito que está aquí como encurvado. Entonces, o también podía conectarlo con el otro teléfono por acá para que eso se hiciera más grande la distancia, no como los teléfonos de ahora que podemos cargarlos en cualquier lado. Y acá podemos encontrar lo que era el código Morse. Ese era un medio de comunicación que tenían ellos para, como los teléfonos eran a línea abierta, necesitaban como que informarse de cosas privadas y habían cosas que no se debían enterarse las personas, entonces usaban el código Morse. Entonces por acá, disculpe. Acá ya encontramos también algo dedicado para el departamento de los celadores, porque el celador pues, tenía que llevar su teléfono para conectarse a la vía telefónica y comunicar, como les comenté. Nuevamente las baterías que utilizaban y las Radiovac, creo que fueron muy famosas en su época. Radiovac. Sí, aquí en este lado, mamá, aquí estoy, mamá. Mamá, aquí estoy con mi novia, mamá. Y acá encontramos las máquinas de escribir. Y muchos se preguntarán por qué el tamaño de esta, muy grande. Eran utilizadas para las planillas de los trabajadores o los inventarios, que necesitaban una hoja mucho más grande. Por eso el tamaño. Sí. Que escribían 3 personas. No, una. Una se intercalaba. Esta es una, pero es más grande. Esta es otra, pero... Y justo acá tenemos a Roberto Tali, que es uno de los guías del museo, pero hoy no se encuentra. Pero por si desean venir algún otro día, él les puede compartir muchísima más historia de la que les estoy comentando, porque él vivió muchísimo tiempo. Potrero que aparece en Pablo. Sí, esas eran mochilas de cuero que utilizaban las personas, o como dicen muchas veces, a veces tal vez por la correspondencia. Estos papeles y documentos. Sí. Muchos dicen que también para coserlo se podría utilizar esta máquina. Esas son unas máquinas muy famosas. Sí, las de aquí. Sí. Yo nunca había visto una máquina de esa. Sí. Bueno, por este lado encontramos las escafandras. Cada una pesa 50 libras. Se me cae la cabeza. Pero como cuando estas se eran utilizadas por el boceador, pero cuando ya se meten al agua, el peso disminuye. Ya no pesa igual. Ya no pesa tanto. Pero estas eran utilizadas por el personal encargado de revisar los muelles, los pilotos de los muelles, para ver si todo estaba funcionando, porque como siempre tiene que darle mantenimiento al equipo para ver si todo esté funcionando bien. Entonces eso era utilizado por ello, y 50 libras, y son de acero. Entonces acá ya encontramos el departamento de carpintería. En el departamento de carpintería habían tres niveles. El primero era el encargado de hacer las fachadas de las locomotoras, pero de madera. Entonces él tenía que cubrir toda la locomotora de madera, el vagón. El segundo ya se dedicaba a cosas de que
podrían solicitar las personas fuera de, no siempre sea del ferrocarril, pero el carpintero número 3, ese sí era dedicado especialmente a realizar las piezas, o sea, los moldes, así como estos, porque previo a realizarlos de metal, ellos realizaban un molde de madera para luego realizarlos ya de manera de metal. Ajá. Y este es el que les decía yo que es un extintor. Sí, sí. Como eran los serruchos antes, agarraban todo. Ajá, y también estas son unas piezas que realizaron los carpinteros para luego pasarlos a metal. Y era pura plancha. Sí. Entonces ya aquí, ya pues, lo que realizaron los carpinteros, ya ellos ven y los realizan acá. Entonces también lo mismo, ellos no solo realizaban las piezas del ferrocarril, sino que también para personas fuera y tenían que utilizar todo ese equipo de protección. Por acá ya volvemos a encontrar las sumadoras. Si se dan cuenta, ya son distintas a las que están hasta allá al frente. Sí, ya solo tienen la numeración principal, sumar, restar y ya. No es como las que estaban con anterioridad. Y ahí vemos cómo fue cambiando. Volvemos acá a la clínica. Esta es una clínica médica y como siempre, pues los trabajadores tenían el derecho del servicio. Entonces tenían que darse un chequeo médico cada cierto tiempo para ver cómo ellos viajaban muchísimo tiempo para Puerto Barrios, entonces se iban un buen tiempo, entonces necesitaban que el personal estuviera bien de salud. Entonces para esta época no habían las jeringas desechables como hoy en día, entonces las jeringas se tenían que pasar por agua hirviendo para luego ser reutilizadas. Y eran de vidrio, ¿no? Sí, allá están. No sé si se logra ver. Dentro de la cajita está. Sí. Entonces aquí ya vemos una silla de ruedas. Ajá. Y aquí tenía una caja el médico en donde muchas personas le dejaban su propina. Entonces ya cuando él luego abría por un cierto tiempo encontraba su dinerito, ¿vale? Su propina, eso no. Esas son otras cosas, pero encontraba su propina. Sí. Aquí. María, ¿por qué viene? Por acá encontramos como una referencia de lo que pudo haber sido una habitación de primera clase. Si se preguntan de qué tipo de hotel, puede ser del Hotel del Norte. Este hotel sigue en pie hasta hoy en día. Su fachada por fuera la siguen conservando, pero obviamente por dentro ya ha cambiado a algo moderno, ¿sí? Entonces, como en el hotel no habían baños, se utilizaba la basinica. Si pueden ver lo blanco que está allá, era como la basinica para que hicieran sus necesidades, siendo de primera clase. Entonces las maletas, como vemos, son de madera y por eso se han deteriorado. Acá encontramos algo dedicado, como siempre el fútbol ha existido en esto, entonces pues ellos han participado del fútbol, pero tenemos que mencionar que aparece IRCA y FEWA. IRCA fue la primera empresa que justo es americana en incluirse, entonces había su equipo de IRCA y de FEWA. Entonces aquí están las copas que ganaron y los uniformes que utilizaron. Entonces también acá tenemos lo que es la cocina. Tenemos un contraste porque tenemos el área rural y urbana. Y si se dan cuenta, la estufa acá es eléctrica y cuando es en el área rural y es de leña. Este es un filtro de agua y aquí tenemos la platera que es distinta a esta. Encontramos el aceite ideal, su botella es de vidrio. Sí. Mira cómo eran las calles antes. Encontramos una lavadora. Esta lavadora solo tenía capacidad de 5 prendas de ropa para lavar. Sí. Y esa es una radio. Mira esa radio chiquita. Sí. ¿Cuál está llena? Y aquí ya encontramos el espacio dedicado a los trabajadores, o también encontramos el sindicato, como siempre había sindicatos, ¿verdad?, para velar por los derechos de los trabajadores. Entonces volvemos a encontrar sumadoras. Estas son distintas a las que están por allá. Y aquí encontramos a muchos trabajadores, tanto en el área de administrativa o en el área de las maquinarias.
Justo por acá hay una fotografía de Mario Roberto Morales, que es el maquinista, que como nosotros a veces sacamos tours por acá, él sigue manejando las locomotoras. ¿Es él? Y aquí está. Es licencia de tripulante. Qué bonito. Entonces, por acá, no sé si se preguntarán por qué el color de la bandera es color morado, pero no significa que la bandera haya sido color morado, sino que por el tiempo el color ha cambiado el de la bandera. Ajá, entonces se dañó. Y justo, si pueden observar, es una de las banderas que dice septiembre. No tiene la P. ¿Por qué creen que no tiene la P? Septiembre. Septiembre. Algunas monedas tenían, les hacía falta la P. Sí. ¿Pero por qué se debe a que no tiene la P? ¿Por qué creen? ¿Alguien? Es por problemas de pronunciación. Las personas no podían pronunciar septiembre. Entonces era más fácil septiembre. Septiembre. Ajá, septiembre. Ajá. Era por el hecho de pronunciación, ¿sí? Igual muchas personas que tienen familiares pueden pedir o solicitar un registro, un archivo, en donde en ese registro está la primera esposa y sus hijos. Al menos si el señor tuvo otra esposa y si él actualizó sus papeles, entonces va a aparecer la segunda esposa. Pero sí, se cuenta con todo el registro de los trabajadores de esa época. Sí. Entonces acá terminamos el recorrido en la sala de exhibiciones. Si tienen alguna pregunta, pues háganmela. Gracias. Sí, sí, pero si quieren les voy a comentar todavía por acá. Acá, sí, sí, sí. Qué de agüicho va. Bueno, entonces nos van a ir a enseñar por acá el último tour. Bueno. Por acá ya encontramos los famosos vagones presidenciales. Se les llama presidenciales por el hecho de que fueron utilizados por los presidentes. Este que tenemos acá, que es Michatoya 1, fue utilizado por el presidente Jorge Ubico y es de 1930. Ajá. En cambio, ¿Tiene aire acondicionado? no, tiene ventiladores. Ventiladores sí tiene, pero no tiene aire acondicionado. Sí, yo lo veo por ahí unos. Sí, pero no. Sí tiene ventiladores ahí adentro. Sí. Cuenta con sus camas, su cocina, su baño. Esta es como su sala de juntas. Ajá. Y ellos tenían a una persona que se llamaba la vivandera. Se llamaba a la persona encargada de hacerle su comida y la limpieza. Ajá. Entonces, el vagón Managua, este fue de 1903, de Manuel Estrada Cabrera. Igual, este fue uno de los primeros vagones, que por eso mismo su fachada es de madera por fuera. Como les mencioné, el carpintero número 1 era el encargado de realizar eso. Ajá. Igual, ese mismo también cuenta con su habitación, su baño, su cocina y como que su espacio para escribir. Y también más adelante vamos a encontrar el otro que se llama Huastatoya. El que está más adelante es de 1910 y ese ya es de José María Orellana. Igual también cuenta con sus comodidades, cocina, baño, habitación y su sala. Pero ya vemos una diferencia, porque en el de 1930 y 1910 tienen como su espacio afuera, como que si fuera su balcón, en donde ellos podían sentarse y tomar el aire mientras iban de viaje, ¿va? Pero entonces solamente ellos podían estar ahí porque era un espacio privilegiado para ellos nada más. Ajá. Y la empleada pues únicamente se tenía que quedar en la cocina y de hecho su habitación de donde dormir era como, se abría una puerta y se estiraba y ahí estaba su colchón guardado. Si quieren continuamos con estos dos vagones que están por acá. En esta sí pueden acceder. A esto sí se limita el espacio. Sí, ya nos metimos a ver, va. A veces. Bueno, entonces vamos a ver qué más nos tienen preparado para... Acá ustedes encontramos también. los vagones que eran utilizados o donde trabajaban las vivanderas, como también. Entonces ellas eran encargadas de realizar los alimentos para los diferentes trabajadores de los ferrocarriles. Acá se encuentran cocinas, en la otra se encuentra otra cocina, donde era su espacio para que ellas trabajaran y cocinaran para los diferentes empleados.
¿sí? Entonces también hay historias por acá donde pues una trabajadora se enamoró de un señor y ese señor resulta que tenía otra esposa, entonces ella se enteró y por desamor decidió quitarse la vida y se ahorcó en el vagón. Así que muchas veces se siente que el vagón se mueve por eso mismo, por el espíritu de la persona de que queriendo salvarse. Ajá. Sí, sí. Entonces la máquina que está acá también es una diésel eléctrica. Eso. Entonces, no sé si ya recorrieron o si tienen tiempo todavía de recorrer el otro pasillo, porque en el otro pasillo hay una sala de exhibición de fotografías y de algunas piezas que también hay acá. Pero no sé, ustedes si contarán con tiempo o desean dejarlo hasta acá. Pone 40 a todas.